¿Cómo están? Muy buenas noches, chicos. A ver, vamos a iniciar la clase de hoy día, ¿ya? Pero primero vamos a tomar asistencia. A ver, un momentito, por favor. Ya, a ver, listo. A ver, ahora sí. Abad Paucar, Altamirano, Tebrejo, Buenas tardes, Miss presente. ¿cómo estás? Arroyo Flores, Buenas tardes, maestra presente. ¿cómo estás? Aruhuanca, Zaira. Buenas tardes, maestra. Muy bien. Ayala Raimundo, Bustamante Cadenas, Castillo Silvestre. Buenas tardes, Miss presente. ¿Cómo estás, Castillo? Mi cita, disculpe, llamó Bustamante, no podía activar mi audio, Bustamante presente. Ya, listo, Bustamante. Chávez Lucas, Buenas tardes, mis presentes. ¿cómo estás? Contreras Gutiérrez, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Cordero Pérez, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Cruz Ruiz, Cruz Yauricasa, Presente, maestra, buenas tardes. ¿cómo estás? Cuyubamba Pérez, Profesora, buenas tardes, presente. ¿cómo estás? Gallardo Román, García More, Buenas tardes, mis compañeras presente, García More. ¿cómo estás, García? Guevara Zapata, Guevara Zabaleta, Para presente, Miss. muy bien. Guzmán Cerrón, Buenas noches, Miss presente. ¿cómo estás? Herrera Pastor, Hilario Laiza, Profesora, buenas tardes, presente. ¿cómo estás? Guamaní Alvites, Presente, Miss, buenas tardes. ¿cómo estás? Huarzoca Pasa, Buenas tardes, Miss, presente. muy bien. Ibarra Carguas, Labán Zurita, Presente, Miss, buenas tardes. Ibarra, listo, Ibarra, muy bien. Laupa Rojas, López, Presente, profesora. muy bien. López Adriano, Presente, Miss, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien. Marquina Carrizo, Martel Esquivel, Meléndez Dávila, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Mera Calderón, Mesa Vilca, Sí, mira, Calderón. Profesora, buenas noches, Mera Calderón. muy bien, Mera. Ajá. Millán Sedano, Hola. Muñoz Chocata, Muñoz Chocata, Navarro Panés, Presente, Navarro Panés. muy bien, Navarro. Navarro Raimundo, Obregón Loli,
Presente, Miss. Disculpe, Navarro Raimundo. Buenas noches. Muy bien, Navarro. Obregón Lola. Presente, profesora. Buenas noches. Listo, Obregón. Ocampo Valqui. Presente, profesora. Buenas noches. Profesora. Sí, sí te he escuchado, Obregón, no te preocupes. Ocampo Valqui. Palacios Carguanira. Presente, Miss. Buenas tardes. A ver, un momentito, por favor. Puma Condori. Presente, licenciada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Puma Samayani. Quispe Cacha. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Quispe Morales. Quispe. Miss presente, Quispe Morales. Disculpe, no podía activar mi audio. Listo, Quispe, no te preocupes. Quispe. Ramírez Córdoba. Requejo Herrera. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Reyes Rey. Presente, profesora. Profesora, Buenas noches. Quispe, presente. ¿Cómo estás, Reyes? Rodríguez Presente. Rosales. Rodríguez Rosales. Rodríguez Valdivia. Profesora Rodríguez Rosales presente. Muy bien. Rodríguez Valdivia. Rosales Prudencio. Saldívar Carrera. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Sánchez Vilca. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Solano Canales. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Muy bien, Solano. Sobero. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Suyo Concha. Tapujima. Terrones Muñoz. Presente, Terrones, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Toledo Bernal. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Tolentino Polinar. Torres Contreras. Uriarte Torrejón. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Vargas Briones. Vázquez Ramírez. Presente, profesora. Buenas noches. Vázquez. Muy bien, Vázquez. Vázquez Tinoco. Velázquez Susaya. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás, Velázquez? Vicerrel Bendezú. Presente, Miss. Buenas noches. Miss, presente. ¿Me escucha? Sí, Vicerrel. Sí te escuché. Vigay Tiguay. Miss presente, buenas noches. ¿Cómo estás? Villar Lozano. Presente, Miss. Buenas noches. Disculpe. Muy bien. Villafranca. Presente, profesora. Listo, Villafranca. Villarreal. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Vite Zapata. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vite? Yulgo. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Zúñiga Flores. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Choque Vilcapasa. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás, Choque? A ver, por favor, les voy a pedir que levanten la mano los que no han escuchado su nombre, ¿ya? Listo, muy bien.
Listo, a ver, la van, muy bien, la van, ya está. Laupa, muy bien, Laupa. Ocampo, muy bien, Ocampo. Muñoz, listo, Muñoz. Ya, Suyo, muy bien, Suyo. Gallardo. Gallardo Román, listo. Tolentino. Marquina. Marquina Carrizo, listo. ¿Alguien más, por favor, que de repente falte? Levante la mano para poder continuar. Velázquez, sí te escuché, Velázquez. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ajá. Obregón, sí, también te escuché, Obregón. Listo, ¿quién más? Ayala Raimundo. Listo, Ayala, muy bien. Chávez Lucas, muy bien. Listo, sí te había escuchado, Chávez. Muy bien, entonces ahora sí, ya están todos. Vamos a empezar, ¿no? Listo. Hoy día comenzamos un nuevo tema. Ya nosotros Profesora, hemos visto. profita linda, disculpe. Soy el alumno Campo. Mire, estoy viajando, tengo un inconveniente y no sé si me podría dar permiso, por favor, para poder. Ya, listo, Campo. A ver. Ya, profita, muchas gracias por su comprensión. Ya, profita linda, gracias. En este caso, nosotros vamos a empezar un nuevo tema, como les estaba mencionando. Ya nosotros hemos trabajado los términos que se usan con más frecuencia, las abreviaturas. Ahora vamos a entrar específicamente de lleno a lo que son los temas de técnicas educativas en salud, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar lo que se refiere a educación para la salud. Viene a ser un tema muy importante porque abarca dos puntos muy interesantes que viene a ser, primero, la educación, porque todos en lo que es la parte de lo que es la carrera de la salud, nos volvemos educadores, debido a la comunicación constante que nosotros tenemos con los pacientes, con los usuarios, ¿no? Entonces, al estar en constante comunicación, nosotros de alguna o de otra manera los vamos a educar. Es igual como ustedes en este momento, ¿no? Están recibiendo una educación. Ustedes reciben esa información y esa información al final la van a aplicar, va a ayudar a que ustedes cambien un poco sus estilos de vida, su forma de pensar o de repente quizá también desterrar algunos mitos referente a las enfermedades. Entonces, es importante que nosotros pues siempre mantengamos esta comunicación. Y no solamente eso, porque acuérdense que no todo lo sabemos, sino que constantemente las cosas van cambiando y más aún en lo que es la salud. Aparecen nuevas enfermedades, aparecen nuevos tratamientos, existen actualizaciones en cuanto a lo que viene a ser la prevención e inclusive el diagnóstico de muchas patologías. Entonces, por eso nosotros constantemente tenemos que estar actualizándonos, ¿no? Constantemente tenemos que estar capacitándonos. Como se dice, no somos los dueños de la verdad. Y en este proceso que estamos llevando ahora, viene a ser un proceso de intercambio. ¿Qué quiere decir? Ustedes aprenden de lo que de la información o la educación que yo les puedo brindar
y a la vez también puedo aprender de ustedes, ¿no? Listo. Entonces, en este caso vamos a empezar lo que es educación para la salud. Muy bien. También tenemos que considerar que estamos hablando de lo que es la salud, que es una parte muy importante y es una necesidad básica, es una necesidad primaria para todo ser humano, porque mientras la persona esté sana, puede realizar absolutamente todo, ¿no? Nosotros no tenemos límite. Pero cuando ya existe una enfermedad y más aún si no está controlada, entonces la persona se ve limitada, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros queremos buscar. Esto es lo que nosotros queremos informar para que los usuarios puedan entender, ¿ya? Listo, Herrera. Sí, ya te tomé en cuenta ya. Muy bien. Listo. A ver, antes de iniciar. Buenas noches. Recién acabo de entrar, Tapujima. Listo, hija. Muy bien, pero acuérdense que para evitar este tipo de inconvenientes, escríbanme en el chat que yo constantemente estoy leyendo. Tengo el chat abierto para que ustedes me puedan informar cualquier situación. Listo, Tapujima, no te preocupes. Muy bien. Ya. Ajá. Listo, Martel. También, muy bien. Ya está. Listo, entonces vamos a continuar. Antes de empezar, Muñoz, ¿tienes algo que decirnos? Ya, sino que seguramente se ha abierto tu audio. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, en lo que es educación para la salud, tenemos un trabajo bastante amplio, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que trabajar en diferentes niveles, ¿ya? En diferentes niveles. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a empezar con lo que es el individuo. ¿Qué significa? Vamos a empezar a trabajar con la persona de manera particular. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a tratar de concientizar o de educar a uno por uno, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a... en este caso, nosotros tenemos que considerar que el individuo viene a ser un ser autónomo, ¿ya? Parte de lo que es cada persona significa que cada uno de nosotros tiene una forma de pensar diferente, tiene una forma de actuar, ¿no? Y por lo tanto, pues eso nos hace, por eso se le llama individuo. Somos totalmente diferentes, ¿no? Y por lo tanto, también tenemos que adoptar diferentes formas de educar a los individuos, ¿no? Entonces, características principales del individuo. Primero, que es un ser autónomo. A ver, vamos a subrayarlo. Y ustedes me van a mencionar que yo al azar, ojo, voy a llamar al azar, ¿ya? No, ya no es necesario que levanten la mano. Voy a llamar a cualquiera de ustedes, de los que están presentes, para que puedan contestar. Es un ser autónomo que se define por su capacidad racional. Es otro término, ¿no? Capacidad racional y su fuerza de voluntad. O sea, eso quiere decir que al individuo lo caracterizan estos tres aspectos principales.
Sí, sí te escuché, sí te consideré en la asistencia, ya no te preocupes. Ok, Marquina. Ujú. Rodríguez Valdivia, ya. En este caso, ojo, cuando ustedes, por ejemplo, tengan mientras van pensando ya esos 3 puntos, para que me los puedan explicar. Cuando ustedes, por ejemplo, no puedan ingresar, si bien es cierto, alguno de sus compañeros puede justificar el problema de la señal o de repente que no haya luz, ¿no? Que no haya fluido eléctrico o que estén de viaje, pero ojo, eso significa que la persona la próxima vez que ingrese se tiene que acordar y tiene que justificarme, ¿ya? Listo, sí, ya, entonces tiene problemas Rodríguez. Muy bien, lo voy a tener en cuenta, ¿ya? Listo, muy bien. A ver, entonces, hoy día ¿qué estamos? Hoy día estamos 3 de septiembre, no, 2, perdón, 2 de septiembre. A ver, entonces, a ver, 33, a ver, ¿quién es 33? Muñoz Chocata. A ver, Muñoz, dime, ¿qué significa la palabra autónomo? ¿Qué significa autónomo? Los demás pueden contestar por medio del chat, así que no hay problema, ¿ya? Sí, dime Muñoz, te escucho. Para mí autónomo sería trabajar propia cuenta. Ya, muy bien, perfecto, listo, muy bien, Muñoz. No, perdón. Sí. Muñoz Chocata. Listo, Muñoz. A ver, por acá me está escribiendo su compañera, persona independiente. Muy bien. Ser capaz de hacer lo que se tiene que hacer. Ya. Ser libre, independiente. Ujú. Muy bien. Listo. Gracias. Ajá. Dependiente del mismo, autónomo es ser capaz de hacer lo que uno cree de lo que debe hacer. Ser una persona independiente. Claro, ser una persona independiente, ¿no? Pero, ¿qué significa independiente? O sea, profundicemos un poco más, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Así voy a ir preguntando a lo largo de la clase, ya no se preocupe. A ver, miren, ojo, una de las características del individuo es ser autónomo, significa a sí mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puede realizar las cosas por sí solo, exacto, valerse por sí mismo. Y aquí, muy bien, por aquí también me escribieron un buen punto que dice tomar sus propias decisiones. Muy bien, Zúñiga. Ajá, que trabaja por su cuenta y que no es asalariado. No tiene que ver con el trabajo. De manera general, Chávez, independiente es una persona que realiza por sí sola sus cosas y lo que quiere hacer. Persona con autonomía independiente que quiere valerse por uno mismo. Son aquellos que es individual y no puede ser dividido. Hacer las cosas por nosotros mismos. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, consideremos que autónomo viene a ser la persona que puede realizar las cosas por sí mismo sin necesidad de ayuda. Ojo, todos necesitamos ayuda, sí, pero por ejemplo, hay ciertas actividades que debemos realizar por nuestra cuenta, como por ejemplo el hecho de alimentarnos, el hecho de vestirnos, el hecho de, por ejemplo, ir a los servicios higiénicos, ahí no necesitamos apoyo. Entonces, eso significa ser autónomo. Aparte, tomar sus propias decisiones, tener la capacidad de tomar sus propias decisiones y asumir la responsabilidad de sus actos. Eso significa ser autónomo,
¿Ya? Entonces, analicemos, ¿nosotros somos autónomos? Por supuesto que sí, porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones, somos responsables y tenemos que asumir las consecuencias, pues, ¿no? Listo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que es la salud? Un ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos dentro de un ámbito hospitalario, se realizan muchas actividades, ¿no? Se realizan muchos procedimientos. Por ejemplo, una de ellas viene a ser la endoscopía. La endoscopía viene a ser un procedimiento en el cual introducen una sonda flexible, viene a ser una fibra óptica que tiene una pequeña cámara en la cual a la persona se le va a sedar y se va a introducir a través de la boca hasta llegar al estómago o a la primera porción del intestino delgado. Muy bien. Pero antes de hacer este procedimiento, se le informa al paciente, se le informa al individuo. Se le dice, mire, nosotros le vamos a realizar este procedimiento para poder descartar cualquier enfermedad en su sistema digestivo por los síntomas que usted presenta. Ahí empieza su autonomía. ¿De qué manera? Si decide hacerse el procedimiento o no, si acepta. Él va a tomar su decisión y nosotros no podemos obligarlo. Ojo, ¿ya? Entonces, nosotros cumplimos con informar, por supuesto, nosotros cumplimos con educar, sí, pero como se dice, la parte final o la decisión final la tiene el usuario, la tiene el individuo, si lo toma en cuenta o no. Y después, al final, cuando esta situación se complique o ya la persona tenga alguna enfermedad, bueno, pues tiene que asumir la responsabilidad de su decisión por el hecho de que no quiso hacerse este procedimiento. No tendría ninguna razón de que le eche la culpa a los demás. Otro caso, por ejemplo, en el caso de las personas que de repente profesan otra religión, que tienen otro tipo de creencia, ¿no? Por ejemplo, las personas que no desean o que no permiten lo que viene a ser las transfusiones de sangre ni tampoco los trasplantes de órganos, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado de eso. ¿Alguien habrá, de repente sabe acerca de esa situación? Sí, los testigos de Jehová, los mormones, creo que no hacen transfusiones de sangre. Ya, muy bien, Sobero. Dime, ¿por qué sabes un poquito más allá? ¿Por qué o cuál es el motivo de por qué ellos no permiten este tipo de procedimientos? Dicen porque la sangre son impuras por cuestiones de Jesús. Dice que está prohibido que un creyente, un hijo de Dios, que se combine con la gente mundana. Es una sangre impura, no está limpia, no de pecado. Exacto, muy bien. Perfecto, ya ven, entonces su compañera está bien informada. Sí, dime, Contreras. Miss, esto también puede, o sea, a veces también hay personas que no aceptan, ya sea de las diferentes religiones, porque a veces vienen, ¿cómo se llama? En el momento en que les hacen los análisis, no lo ven bien, me imagino, pero viene con enfermedades. Incluso tengo ¿cómo se llama? Una persona, esto dice que lo habían hecho a su hermana ya, y esto la había empezado, después que lo habían hecho ya, la transfusión de sangre, dice que le empezaba a salir granos en su cara. Ajá, ya. Y por ende ya no aceptan ya, pues no. Claro, han tenido una mala experiencia, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo quizá no aceptan. Pero en el caso en particular que yo les estaba mencionando, por ejemplo, ya su compañera lo ha explicado perfectamente, ¿no? Que hay personas que deciden no aceptar, por ejemplo, la donación de órganos ni tampoco permiten la transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque al momento de que ellos son bautizados o son, pues ya forman parte de esta religión, entonces
se convierten, como dice, en hijos de Dios, en donde son puros, y si en algún momento ellos les pasará algo y llegarán a fallecer, entonces directamente podrían ingresar al reino de Dios, ¿no? Junto con ellos. Pero si de repente ellos tienen algún problema de salud y necesitan, como en este caso, la transfusión de sangre, no se les permite porque se convertirían en impuros, no serían merecedores de ingresar o de gozar del reino de Dios, ¿no? Entonces ellos creen así y es su creencia, que es algo respetable. Nosotros, ojo, como personal de salud, no podemos juzgar. Lo que menos podemos hacer es juzgar, ¿ya? Esa es una de las cosas que debemos evitar. No podemos juzgar, no podemos criticar, no, tenemos que comprender, ser empáticos. Pero a veces se dan este tipo de situaciones, por ejemplo, en el que llega una persona que está accidentada y necesita urgentemente transfusión de sangre, ¿no? Pero lamentablemente, si el familiar no da su consentimiento, es autónomo de decidir si se le realiza o no. Y créanme, a estas personas no se les puede convencer. Es bien difícil, tienen bien arraigadas sus creencias y es difícil convencerlos, ¿no? Como por no decir imposible. Entonces ellos, a veces nosotros decimos, o sea, ¿qué prefieren? ¿Ver fallecer a su familiar? Sí, prefieren, antes de que se les considere impuros, ¿no? Sí, en esas situaciones, por ejemplo, a veces a nosotros nos crea un conflicto. Claro, no es todo el tiempo, no es en todo momento, pero se dan casos, se dan este tipo de situaciones, ¿no? Pero como les digo, todas las religiones, todas las creencias son respetables, ¿no? Pero a veces puede tener un choque, puede haber un choque cultural o incluso un choque de creencias y de pensamientos con las personas que trabajan en el rubro de la salud. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, esa es parte de la autonomía. Segundo, la capacidad racional. A ver, vamos, ¿con quién vamos? A ver, Vigay, ¿qué significa que el individuo tiene capacidad racional? ¿Qué quiere decir esto? Ya, muy bien. Ajá. Muy bien, Muñoz. Ajá. Muy bien, Reyes. A ver, ¿qué me dices, Vigay? Y a ver, entonces vamos con Guevara Zabaleta. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué cosa viene a ser capacidad racional del individuo? Ajá, muy bien, Puma Condori, Bustamante, ya, Quispe Morales, muy bien. Ajá, listo. Ya, Contreras. Ajá, muy bien, Martel. Listo. Entonces, ¿qué significa capacidad racional? Muy buenas sus respuestas. La capacidad racional nos dice que en este caso el individuo, como condición humana que tenemos, nosotros hemos evolucionado y por lo tanto tenemos la capacidad del raciocinio, o sea, de analizar, de pensar, de decidir con inteligencia, ¿no? O sea, para evitar dañarnos o dañar a otras personas. Pero a veces parece mentira, cuando vemos las noticias, no parece, ¿no? No parece que nosotros tuviéramos esa capacidad para razonar, más bien al contrario, parece que en vez de evolucionar, estuviéramos involucionando, ¿no? Estuviéramos regresando a la época primitiva,
¿no? En donde todo se tiene que hacer a la fuerza y no es así. Pero en este caso nosotros tenemos que aplicar o tenemos que fundamentar todo lo que hacemos bajo el raciocinio. O sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo realizamos? Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Una cosa que nosotros, si bien es cierto, la mayoría de nosotros quizá no tenemos desarrollada la inteligencia emocional. Ojo, no confundir. Inteligencia es una cosa. Ya saben que la inteligencia viene a ser la capacidad para poder resolver los problemas de la mejor manera, ¿no? Estar frente a una situación problemática y solucionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero, ojo, todos somos inteligentes, pero no todos tenemos inteligencia emocional. ¿Qué cosa viene a ser inteligencia emocional? Y eso va de la mano con la capacidad racional. La inteligencia emocional viene a ser la capacidad que tiene el ser humano para poder comprender, ser empático. ¿Qué significa empatía? Analizar, tratar de, como se dice en esta frase, tratar de colocarse en los zapatos de otra persona. ¿No es cierto? Entonces, pero siempre y cuando vaya dentro de los reglamentos y dentro de los valores y preceptos que nos han inculcado, que nos han enseñado, ¿no? Entonces, eso viene a ser inteligencia emocional. Un ejemplo de inteligencia emocional. A ver, supongamos que ustedes van a comer a un lugar, ya, algo que es cotidiano, ya, y se suben a un bus. Y cuando se sientan, hay tantas personas en el ómnibus o en el micro, ¿no? Que inclusive hay personas que están paradas y empiezan a empujarte por el movimiento del carro, por el movimiento de las personas. Una persona que no tiene inteligencia emocional, ¿qué es lo que haría? De frente reaccionaría, como se dice, impulsivamente y empezaría a gritar a la persona que le está empujando, ¿no? Eso haría una persona que no tiene inteligencia emocional, que se deja llevar por sus instintos y por sus emociones primitivas, que en algún momento todos nosotros lo hemos hecho, sí, todos lo hemos hecho y no podemos mentir porque nos ha sucedido. Pero con el tiempo también y la madurez nos ha permitido poco a poco analizar que ese tipo de situaciones pueden resultar perjudiciales, ¿no? ¿Qué es lo que haría una persona que con inteligencia emocional? Obviamente primero tendría que fijarse cuál es la situación, por qué me están empujando, ¿no? O sea, no gritar a la primera persona con la que yo me cruzo, no es así, ¿no? Pero algo, si bien es cierto, el ser humano carga con mucha o tiene mucha carga mental. Nosotros desde el momento en que amanecemos ya nos estamos programando. Decimos, ya, ahorita tengo que desayunar, tengo que asearme, tengo que desayunar, después me tengo que ir al trabajo, uy, es tarde, voy a llegar, ojalá que encuentre micro, ojalá que encuentre, y si voy al paradero no encuentro, entonces tengo que irme en otra movilidad, llego a mi trabajo, lamentablemente llegué tarde, recibo una llamada de atención de mi jefe, durante toda la mañana estoy molesto, frustrado, porque las cosas no me salieron como yo quise, llego a almorzar y de repente hay una comida que a mí no me gusta y sigue, o sea, se hace creciente como una bola de nieve, ¿no? Que empieza pequeño y termina grande, ¿no? Y miren, y solamente eso que vamos a media tarde, en uno de los malos, por decir, en uno de los días malos, ¿no?
Y después, ¿qué pasa? Allá salgo de mi trabajo y no puedo salir a la hora que yo deseo, o sea, cuando finaliza. Me dicen que me quede un rato más porque todavía falta cuadrar las cuentas y después cuando salgo llego a mi casa cansado o cansada y tengo todavía que llegar a atender a mi familia, tengo que hacer la cena, tengo que ordenar las cosas y ya antes de dormir, de nuevo estoy pensando, ¿qué tengo que hacer mañana? O me dejo o miento en lo que digo. ¿Nos ha pasado ese tipo de situaciones o no? Es Sí, verdad, profesora. Eso es muy sí, cierto. profesora. Claro, entonces, y lo peor de todo es que no solamente es la carga mental que llevamos nosotros mismos, que nosotros nos creamos, ¿no? Eh, y sino que también recibimos otro tipo de influencias externas. Por ejemplo, para poder terminar de despertarme, prendo la radio o prendo quizá el televisor y coloco en las noticias. En las noticias, antes de irme a trabajar, yo ya estoy escuchando que mataron, que robaron, que incendiaron, y miles de cosas más. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer antes de salir a trabajar. O sea que ya desde el primer momento, y con eso no les estoy diciendo que no escuchen noticias, no, sino que eso indirectamente nos va influenciando para que nuestro humor cambie totalmente y nos vuelva hasta cierto punto un poco psicóticos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes en la pandemia? Cuando tenían que irse a trabajar, porque obviamente todos teníamos que trabajar y teníamos que ganarnos el día a día. Y escuchaba que sí, hoy día tantos muertos, tantas personas en UCI, que posiblemente el virus lo lleves en tus zapatos, en tu ropa, en tu cabello, en las manos. Y entonces, ¿tú qué hacías? Dios mío, entonces, ¿qué hago? Cuando llegué a mi casa prácticamente pues la mayoría se desnudaba en la puerta para poder ingresar, ¿no? Y a medida que ya iba pasando el tiempo, recién ahí con las investigaciones se dieron cuenta que no se transmitía pues por los zapatos, por el suelo, por las bolsas, no. Por ciertos objetos sí, que podía vivir mucho tiempo también, que una de las formas de prevención era el lavado de manos, lo principal, por supuesto, ¿no? Pero, ¿cómo vivíamos en ese tiempo? Vivíamos en constante temor, en constante miedo, ¿no? Ahora yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué pasó cuando ya entramos a la primera ola, a la segunda ola, a la tercera ola? Listo, pero en la tercera ola, como ya la mayoría de las personas tenía sus vacunas, ya estaban por la tercera dosis, inclusive ahora por la cuarta, pero ya iba disminuyendo, o sea, ya prácticamente, como se dice, ya estábamos llegando al final de ese túnel oscuro y cuando de pronto dieron la noticia, nueva enfermedad que se dispersa a nivel mundial y que posiblemente se puede convertir en una nueva pandemia. ¿Cuál viene a ser? La viruela del mono. ¿Qué pensaron? ¿Qué es lo primero que ustedes pensaron? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es lo primero que se les pasó por la mente? Que Juan. vamos a ver el encierro del trabajo, ya no va a haber trabajo. Ajá, no va a haber trabajo. Otra persona, a ver que me diga qué es lo que pensó. Bueno, profesora, va a empezar toque de queda y está de emergencia. Ajá, muy bien, Obregón. Muy bien, Laupa. Otra vez cuarentena. Ya ves, otra cuarentena. Eso, ese era nuestro temor. El hecho de que no podíamos, no tanto por salir, sino porque nuestra economía otra vez iba a decaer, que íbamos a perder el trabajo, otra vez íbamos a estar aislados. O sea, ya como se dice, ya había nuevamente empezado lo que era la psicosis, ¿no?
Ojo, no significa que el hecho de que nosotros hayamos tenido esa psicosis es que estemos enfermos mentalmente y que ya necesitemos una camisa de fuerza y que nos lleven al arco Herrera. No es así, sino que eso es algo normal, eso es una reacción normal del ser humano frente a una situación traumatizante, ¿no? Y ahí, ¿y qué tiene que ver con lo que estoy explicando? Ahí deja de funcionar nuestra capacidad racional. ¿Mm? Nos volvemos como niños, ¿no? Por ahí me estaban diciendo, nos empezamos a sentir tristeza, a deprimirnos, en pensar tantas cosas, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros nos vamos a encontrar en lo que es ya en el campo laboral, inclusive ahora ustedes mismos lo están palpando, lo están viviendo, que es difícil, ¿no? A veces tratar con otras personas es bastante complicado, pero es parte de nuestra profesión, es parte de nuestro trabajo, ¿no? No es por obligación, sino que si nosotros hemos escogido esta carrera, tenemos que ser conscientes que no siempre las personas van a aceptar lo que nosotros les podemos aconsejar o recomendar, no imponer, sino recomendar, no siempre lo aceptan, ¿no? Y nosotros también tenemos que aprender a ser, como les decía, empáticos. Es una de las características del personal de salud, empáticos, ¿ya? Listo, porque esa sería la parte neutral, ¿no? Eso viene a ser la parte neutral. Porque la parte negativa sería que seamos antipáticos. Y la otra parte es que seamos demasiado simpáticos. Pero a veces las personas se llegan a aprovechar también cuando somos muy simpáticos, ¿no? Con los demás. Ya, entonces hay que ser neutrales. Listo. Y también el individuo se caracteriza por su fuerza de voluntad. ¿Qué significa fuerza de voluntad? En este caso, la fuerza de voluntad se refiere a muy bien, Reyes, la capacidad humana para esforzarse lo necesario al hacer una cosa. Más específicamente es resistir las tentaciones para tener buenos logros. Muy bien. Motivación, inspiración. Ya, muy bien. Ajá. Inspiración, fuerza interior, la mano invisible que nos levanta del sofá. Ajá. Muy bien, claro. Todo lo que me están mencionando es muy cierto, ¿no? La voluntad es la actitud de decir que tenemos que aclarar y honrar tus valores o también ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano. La motivación y también la autoestima y la tolerancia. Perfecto. Y vuelta que darle, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza de voluntad es parte del individuo. Ustedes, por ejemplo, ahorita tienen mucha fuerza de voluntad porque tienen muchos factores quizá en los cuales de repente a ustedes los desanimaría de repente de estudiar, de seguir de capacitarse, de continuar con sus estudios. Entonces tienen mucha fuerza de voluntad, porque no solamente estudian o se capacitan, estudian una profesión, sino que también están pues ustedes tienen que atender a su familia, tienen que trabajar durante el día, hacen otras actividades. Entonces, pero tienen bien en claro un objetivo, tienen en claro que tienen que llegar a una meta. ¿No es cierto? Tienen que lograr lo que se propone. Eso es fuerza de voluntad. Y tiene que ver muchísimo con la salud, por supuesto. Si tú, por ejemplo, tienes alguna enfermedad o tienes la probabilidad
de tener una enfermedad, entonces debes tener mucha fuerza de voluntad. Tienes que comprender que todo depende de ti. ¿Ya? Si yo sé que puedo sufrir de diabetes, entonces mi fuerza de voluntad, ¿qué me dice? Que tengo que cambiar mis hábitos, y no solamente mis hábitos alimenticios, sino tengo que cambiar mis hábitos de actividad física, mis hábitos al momento de dormir y descansar, ¿no? Entonces todo eso implica fuerza de voluntad, ¿ya? Muy bien. Entonces se dan cuenta que individuo no solamente es aquella persona como nosotros nos enseñaron en primaria, ¿no? Que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. O sea, no solamente servimos para eso, para reproducirnos, no, sino para hacer muchas cosas más, ¿ya? Y en lo que es el campo de la salud, nosotros tenemos que concientizar, tenemos que influir bastante en el pensamiento de una manera adecuada para que cambie sus hábitos, ¿no? Para que destierre los malos hábitos, o por ejemplo el fumar, el beber, el consumir drogas, todo eso. Por eso nosotros en la preparación profesional llevamos lo que es salud comunitaria, porque directamente vamos a interactuar con la comunidad, con las personas, ¿no? Y nos vamos a encontrar con diferentes realidades, y también se capacitan en técnicas educativas en salud. O sea, cómo yo puedo en realidad llegar a la persona, ¿no? Ella lo tiene ahí. Porque una cosa es que tú digas, bueno, pues está bien, yo trabajo en un puesto de salud y voy a ir a dar una charla. Yo, o sea, como para cumplir. No, la finalidad es, si yo voy a dar una charla, es para concientizar, para enseñar, para que las personas no solamente lo escuchen y esas palabras se queden en el aire, les entre por un oído y les salga por el otro. No, lo importante aquí es que estas personas lo apliquen, ¿no? Eso es lo más importante. Muy bien. Ahora, el segundo nivel, en este caso, viene a ser la familia. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros vamos por niveles? Porque cuando nosotros solamente trabajamos con el individuo, muchas veces el individuo está convencido, ¿no? Dice, sí, yo puedo lograrlo, sí, yo voy a cambiar mi forma de vivir. Perfecto, pero ¿qué sucede? Después a la siguiente semana, esa persona, cuando te la encuentras, nuevamente está cometiendo los mismos errores, ¿no? Ujú. Claro, entonces, en este caso, ¿qué pasó? Nosotros nos ponemos a analizar y nos damos cuenta que esa persona es lógico que pertenece a un grupo familiar, ¿no? Pertenece a una familia, y lamentablemente la familia puede influenciar de manera negativa o también puede influenciar de manera positiva. ¿Cuántas personas, por ejemplo, sufren de hipertensión? Ya, quieren cambiar sus hábitos para que no les suba la presión, pero justo pasado mañana le toca o es el santito de la nietita. Uy, van a celebrar, van a comprar pollo a la brasa, con sus ensaladas, con todas sus cremas, van a comprar dulces, van a comprar la torta, y esa persona, ojo, como todo ser humano, le provoca. Ah, ya, entonces yo también voy a comer, ¿no? Empiezo a comer y después al otro día termino en el hospital en emergencia. ¿Qué pasó ahí?
¿Quién tuvo esa influencia? ¿De quién es la culpa? No es culpa, porque si vamos a lo que es culpas, no, la misma persona pues tiene que, por eso le dije, debe tener fuerza de voluntad. Pero entonces, ¿quién está influenciando aquí? La familia. La familia, lógico, la familia, ¿no? La familia es una parte muy importante para la recuperación de una persona, ¿ya? En toda enfermedad. Vamos a definir qué viene a ser familia. En este caso, familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco consanguíneo, matrimonio, amical o también por adopción, que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo. Claro, porque a veces uno puede vivir con su familia un corto tiempo, llega a la mayoría de edad y después busca su independencia y ya tiene su casa o forma su propia familia, ¿no? Aparte. O de repente hay personas que hasta el final de los días de sus padres se quedan con ellos, ¿no? Como dicen ahí, la familia es la célula básica de la sociedad y por lo tanto nosotros también, aparte de concientizar al individuo, también tenemos que concientizar a la familia. Por lo mismo que es la parte fundamental de la sociedad. ¿Ya? A ver, a través del chat me pueden decir cuántos tipos de familia o qué tipos de familia conocen. Pueden escribir uno solo, ¿ya? Muy bien, Yulgo. Ajá. Esa es una, esa es la principal. Ya, Contreras, ajá, muy bien. Zúñiga, allá, muy bien. Ayala, listo, Vite, muy bien. Ajá, muy bien. Aruhuanca, muy bien. Castillo. Ujú. Altamirano, Choque. Ah, ya, miren, justo aquí he encontrado, no sé, a ver, Villarreal, ¿puedes activar tu audio un ratito? Ya, Miss. Ya, a ver, Villarreal, explícame. No sé si has querido poner otra palabra o está bien lo que has puesto. Está bien, Miss. Ya, a ver, ¿puedes explicarme qué significa el tipo de familia o en qué consiste la familia que tú has escrito en el chat? Son familias, o sea, son los homosexuales Ah, ya, muy bien. que en otros países, o sea, aceptan que se casen, ¿no? Ajá. Ujú, y también estas son las parejas que también pueden adoptar hijos. Listo, muchas gracias, Villarreal. Ya ven, entonces es una palabra nueva, ¿no? Que también a medida que van avanzando los tiempos y la aceptación a cosas Yo lo he nuevas, aventado de miedo. a ver, por favor, sus audios, Velázquez, tu audio. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, son términos nuevos, ¿no? Porque los tradicionales términos que nosotros conocíamos eran, por ejemplo, lo que era la familia nuclear, que muchos me lo han escrito y está muy bien, la familia monoparental, o sea, constituida por un solo padre, ¿no? Después también la familia adoptiva, también es válido, ¿ya?
En el caso también de la familia extensa o extendida, donde viven pues varios integrantes de la familia, incluyendo los abuelos, los tíos, los primos, ¿no? Bajo un mismo techo, ojo, porque yo puedo tener una gran cantidad de tíos o de primos, pero no viven junto conmigo, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo los que viven bajo el mismo techo. Muy bien, claro, pero hay nuevos términos que ustedes me están escribiendo y está muy bien, ¿no? Por ejemplo, como la primera que me escribió ese término fue Villarreal y después más adelante algunos de sus compañeros también me escribieron ese término, ¿no? Muy bien. Entonces, ojo, consideremos que la familia puede ser de varios tipos, familia sin hijos también, familia compuesta o reconstituida también, muy bien. Ajá. Tiene varios nombres, claro. En este caso, tenemos que entender que la familia no siempre tiene vínculos de sangre. A veces, por el contrario, hay personas que no consideran como parte de la familia a las personas que son o que tienen vínculos de sangre, ¿no? Por algún conflicto o por algún roce que hayan tenido, ¿no? Entonces consideran, por ejemplo, a amigos, personas en las que confían, con las que comparten, con las que interactúan todos los días, en todo momento, ¿no? Y es importante que este lazo familiar se mantenga. Listo. No es necesario lazo de sangre. No, eso es totalmente falso. Se puede, inclusive la reconstituida, como me estaban escribiendo, dos personas que ya han formado su propia familia, que tienen sus hijos y que deciden pues juntarse, ¿no? Cada uno de ellos ya tiene su descendencia, pero se conocieron y creen que la convivencia o el matrimonio va a funcionar, ¿no? Listo, muy bien. Ajá, listo. Entonces la familia es una parte vital, importante, influencia en el individuo muchísimo, ¿ya? Y por último, el tercer nivel que viene a ser la comunidad, justo ahí. A veces nosotros pensamos que todo se acaba aquí en la familia nada más, o sea, que yo me preocupo por mi familia y punto, se acabó. Lo que el resto haga no me interesa. No es así. ¿Por qué? Porque la comunidad es parte vital también de la sociedad. Todas las familias o todas las personas que pertenecen a esta comunidad van a permitir el progreso, su progreso, ¿no? Van a interactuar de manera dinámica. Claro, siempre siguiendo los preceptos o las normas que se establecen dentro de una comunidad, ¿no? Tampoco sin ser intransigentes, ¿ya? Entonces influyen las creencias en una comunidad, por supuesto que sí, influye muchísimo. El pensamiento, las creencias, la cultura, ¿no? Cómo han sido criados desde pequeños, qué valores han tenido o les han sido inculcados, ¿no? Ajá, muy bien. Un grupo de individuos puede ser de seres humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida que comparten elementos, características, intereses, propiedades u objetivos en común. Perfecto. Pero en este caso, específicamente como estamos hablando de personas, de individuos, tiene mucha razón su compañero Puma, ¿no? Tiene objetivos en común. O sea, lo principal aquí es que esta comunidad progrese. Progrese. Listo. Ahora, por ejemplo, miren, les voy a contar una anécdota no tan agradable, que digamos, no sé, a ver ustedes qué pensarán, o creo que sí les conté a ustedes la experiencia en una comunidad en la cual yo estuve laborando y
los problemas que se tuvo con una familia. O sea, bastó una familia que no seguía las normas o que no quería acoplarse a esa comunidad, no quería convivir ni tampoco quería interactuar con sus integrantes y de verdad que era terrible, ¿no? No sé, ¿les llegué a contar o a ustedes no ha sido, chicos? No, Miss. Ah, ya, listo. No, profesora. Entonces, miren, por ejemplo, mayormente ustedes saben que las personas que viven en las quebradas o las personas que viven, por ejemplo, en la sierra, son bien organizadas, ¿no? Son bien organizadas. Es mucho mejor que en la ciudad. Porque en la ciudad a veces tienen muchos conflictos. En cambio, en estos lugares son más unidos. Buscan, por lo mismo que a veces carecen de algo, se unen, se organizan y logran su objetivo para poder obtener un beneficio en común, ¿ya? Entonces, en este caso, la población a la cual yo pertenecía, bueno, nosotros trabajábamos, era así, de esa manera, ¿no? Era un lugar bastante alejado en el cual había muy poca movilidad, no había pistas como nosotros lo conocemos, es una zona alejada, solamente se llega por el camino principal, que es, ni siquiera está asfaltado, es trocha nada más, es un camino aplanado, ¿ya? Y en este caso sí llegan carros, pero tiene su horario, o sea, no es todo el tiempo que existe movilidad. Más se movilizan, por ejemplo, ellos en las motos pisteras, o sea, esas motos grandes, ¿no? Porque ustedes saben que es todo terreno, mayormente en eso, pero tiene su horario también, o sea, llega a 5 de la tarde, cuando ya el sol se va a ocultar, ya está bajando la tarde y las personas, cada uno a su casa, porque ya al otro día tienen que levantarse junto con el sol para poder hacer sus actividades. Era una zona netamente agrícola, o sea, se dedicaban a lo que era la agricultura, o sea, a lo que era sembrar, ¿no? Bastante había lo que era maíz, algodón, payar y también criar animales, ¿no? Que ellos después iban al centro, por decirlo así, a la ciudad, a venderlo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Era una comunidad bastante organizada. Constaba de un colegio primario y secundario, un colegio inicial, había una sola capilla y también había una sola posta, nada más, ¿no? La posta prácticamente quedaba en el centro y bueno, pues nosotros nos podíamos trasladar a todos los lugares, pero siempre y cuando sea caminando. Listo, a ver, y las personas tenían, por ejemplo, del camino principal, tenían sus casas en los laterales, en las partes laterales del camino principal, y el resto de tierra era para tierra de cultivo. Muy bien, tenían pues un espacio bastante amplio cada uno. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, llegabas a la casa de uno de ellos, para ir a la casa del vecino, tenías que caminar 20 minutos. O sea, no es vecino, salgo a mi puerta y voy al otro lado y ya está el vecino. No, sales al camino principal y tienes que caminar unos 20 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces es así. Sí, es bonito Laupa, de verdad que es más tranquilo, pero bueno, aquí va la experiencia que pasó con una familia. En ese lugar, por el mismo hecho de que no hay agua ni desagüe, solamente tienen agua en pozos, ¿no? Sacan el agua de pozos, pero no hay desagüe, no hay tubería para el desagüe. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se organizaron y cada una de las familias pusieron sus pozos ciegos. Ya ustedes saben lo que es pozo ciego, ¿no? Que viene a ser
un hoyo en la tierra y ahí colocan para poder desechar o para poder eliminar todos los desechos, ¿no? Las deposiciones, ¿no? Todo lo que cuando la persona tiene la necesidad de evacuar. Y construyeron como una especie de cuartitos, claro, los famosos silos, ¿no? Ahí hicieron sus cuartitos, inclusive pusieron con módulos de madera para que quedara bonito, o sea, organizaron, y por el hecho de que de repente no tenían para poder construir cada uno, sacar de su propio bolsillo, hacían actividades, porque la mayoría de las personas que trabajaban tanto en los colegios como en la posta no eran de la zona. Nosotros veníamos de otro lado, o sea, llegábamos ahí y así como llegábamos también nos teníamos que regresar. Entonces, ellos, por ejemplo, nos pedían apoyo para poder hacer sus actividades. Entonces, ellos hicieron como una especie de cuartitos, módulos de madera, ¿no? Inclusive algunos colocaron tazas o el famoso inodoro, ¿no? A pesar de que ya sabemos que no había tubería, pero eso los hacía pues sentirse un poco más cómodos, ¿no? Eso ya era comodidad de cada uno. Pero justo en el camino principal había una familia que no quiso acoplarse primero porque primero pensaba que tenía que sacar de su bolsillo. Y aparte que la cabeza de la familia, ahí que era un adulto mayor, nunca iba a las reuniones que se realizaban para poder llegar a un acuerdo, nunca iba, ¿no? Esa familia estaba conformada por dos adultos mayores, ¿no? Dos esposos, y tenía tres hijas. Las dos primeras, la primera y la segunda, que ya eran mayores, ya tenían sus hijos. La primera tenía 3 hijitos y la segunda tenía 2 hijitos. Y la última que todavía estaba en el colegio y ya estaba en secundaria, ¿no? Ya estaba por finalizar. Entonces, ¿qué sucedió? Que en una de las reuniones se llevó a cabo que iban a hacer otra construcción, ¿no? Y también debatían quienes de repente no estaban cumpliendo con los acuerdos que habían tenido en las reuniones anteriores. Entonces, como nunca iba este señor a las reuniones, la junta directiva, la asociación que se había formado, decidió ir a visitar, a decirle por favor, o sea, de manera educada, ni siquiera imponiendo ni de manera prepotente. Le dijeron, ¿no? Fueron a conversar con el señor, inclusive nosotros también fuimos, porque también es parte de la salud pública. Fuimos y la reacción que tuvo el señor fue bastante grosera, ¿no? Dijo que él no quería participar en nada de eso, además que a los demás no les importaba dónde él podía botar sus desechos y que ellos no tenían por qué meterse en su vida ni en la vida de su familia. ¿Por qué fueron? Porque primero, en primer lugar, como estaban en una zona que es cerca del camino principal, todas las personas que pasaban sentían el olor de los desechos. O sea, ellos no tenían un lugar específico donde botar los desechos. Si, por ejemplo, hacían deposiciones, lo único que hacían era abrir su puerta, iban más allá y echaban así al aire libre. Entonces, imagínense, ¿no? La situación o el conflicto que se creó, porque al acumularse todos esos desechos, primero el olor, segundo la aparición de vectores como las moscas, empezaron a aparecer moscas, zancudos, mosquitos, o sea, era una contaminación terrible, ¿no? Y era la única familia que tenía este problema, al menos dentro de los que ya se habían organizado, ¿no? Entonces, y no solamente era eso, sino
tenían varios conflictos, inclusive con el personal de salud, porque ellos no dejaban que los niños se vacunen, porque decían que podían morirse, tenían ese temor que los podían enfermar, que no, las vacunas eran para poder esterilizarlos, para que no tengan hijos. O sea, esa era su creencia, ¿no? A pesar de que nosotros les explicábamos que no era cierto, ¿no? Pero era un conflicto constante. Y aparte, o sea, se turnaban para poder ir a darle sus charlas, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las vacunas, iba enfermería. Con respecto a lo de planificación familiar, iba en este caso, como no había obstetriz, iba el médico o la médica de turno, ¿no? Entonces iba y le decía acerca de la planificación familiar y no, tampoco. ¿Listo? Entonces era una negativa total, 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 total. Entonces, como vivían todos juntos, también nosotros íbamos y decíamos que por favor tengan una forma de ventilar los ambientes, por lo mismo que ellos eran demasiadas personas en un solo módulo. Entonces el Señor dijo, ya, tanto que están criticando o tanto que están pues quejándose, lo que hizo fue comprar otra casa prefabricada, esas de madera, en donde en una vivía ellos, el señor y la señora con su hija menor, y en el otro módulo, ahí mismo, en el mismo lugar, ¿no? Lo pusieron juntos. Vivía sus hijas mayores con sus pequeños, ya. Entonces, una vez ya los pequeñitos ya eran un poquito más grandecitos, el mayorcito tendría pues sí, 6 años, el mayorcito, o sea, el hijo de una de ellas, ¿no? Entonces, fuimos para que regularizaran sus vacunas, como ya estaban separados, entonces, y el módulo de sus hijas estaba adelante, entonces nosotros fuimos y hablamos con ella y ya estábamos ya casi para convencerla cuando sale su papá y dijo, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿Ustedes por qué tienen que estar metiéndose? Ya les he dicho que las vacunas son malas, y ahí se cerraron completamente y no dejaron que vacunaran a ninguno de sus nietos. Casi, como se dice, casi lo logramos. Hasta en el momento que ya yo dejé de trabajar ahí, ya igualito seguían. No construyeron, o sea, no cambiaron absolutamente en nada. Para poder desechar la basura era terrible, terrible, terrible. Porque usaban pañales, tenían cantidad de basura y la basura en exceso, ¿qué es lo que hacía? La quemaba, ¿no? Entonces, era un desastre total, de verdad que sí. La última vez ocurrió inclusive un problema con esa familia que fue bastante penoso porque la hija menor estaba por salir, como les decía, de secundaria y ya la iban a traer a Ica para poder seguir sus estudios superiores porque era una alumna destacada. Pero lamentablemente un hombre ya mayor, ojo, quinto de secundaria, ustedes saben que a lo mucho tienen 17 años, ¿no? Los chicos. Ya uno de edad empezó a, como se dice, a calentarle la oreja. A pesar de las advertencias que se le hizo al padre, de todas maneras, no se pudo, ¿no? La chica se ilusionó, se enamoró y lamentablemente salió embarazada. Por ahí me están diciendo, no, sí, porque ya sabían más o menos lo que ya se venía, ¿no? Sí, lamentablemente, pues, y no tanto porque saliera embarazada, porque ahora vemos, pues, muchos embarazos en adolescentes, sino por el problema de que ella era menor de edad y él ya,
bordeaba casi los 30 años. O sea, imagínense, el doble de la edad. La llevaba a pasear y bueno, lamentablemente salió gestante. Lo peor de todo es que nos enteramos que ese señor, no sé si llamarlo así, era la pareja de su hermana, la hermana mayor, ¿no? El papá de los hijos de la primera hija, de la hija mayor. Y obvio que eso era ya para entablar una denuncia. Cuando fue el médico con el psicólogo para decirle, porque todavía estaba bajo la responsabilidad del señor, ¿no? De su padre, cuando se le dijo porque eso es considerado ante la ley como una violación, la respuesta que dio fue totalmente terrible. No sé, hasta ahorita, de verdad, yo no sé cómo pudo contestar o cómo pudo tomar esa decisión o tomar esa actitud. Lo que dijo fue, bueno, si ella salió embarazada, es su culpa. Eso es lo que dijo. Segundo, de que si yo denuncio a mi yerno, ¿quién va a mantener a mi hija y al muchacho que viene en camino? Y lo peor de todo es que ni él trabajaba. Quien trabajaba era el señor y se levantaba temprano para trabajar en el campo. Así de terrible. Y lo último, como se dice, para poner la cereza en el pastel, dijo, y si yo lo denuncio y se va a la cárcel, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir de mi familia? Eso es lo que dijo. Y lamentablemente, mientras no haya una persona que denuncie, no procede. Nosotros como personal de salud podemos denunciar, pero no procede mientras que el agraviado no declare o afirme que verdaderamente ha sido víctima, ¿no? No se puede. Entonces, con mucha pena, con mucha impotencia, con mucha tristeza en realidad, porque era una cosa terrible, ¿no? Ni siquiera un extraño, era la pareja de su hermana también, ¿ya? Entonces, miren, en las situaciones que a veces nos podemos ver envueltos. Y aquí se podrán dar cuenta que también vemos parte de lo que es machismo. ¿Qué va a decir? Si ya todo el mundo hablaba, si ya todo el mundo comentaba. Nosotros no, por ética profesional. Pero venían los pobladores y nos decían tantas cosas. Y si ya de por sí hablaba, ¿qué caso tiene tenerlo ahí, manteniéndolo prácticamente, ¿no? Por momentos decía que se iba a trabajar y se desaparecía. No llegaba un mes, 2 meses, 3 meses. Y después de nuevo aparecía, ¿no? Como si nada. Entonces, esa es la experiencia, una de las experiencias que verdaderamente me dio mucha, mucha, mucha tristeza con esa familia, ¿no? Porque al final los que están grandes están, ¿no? Pero los niños son los que sufren. Ahí los perjudicados son los pequeños, de todos, de la hija mayor, de la segunda y el pequeño que venía en camino, ¿no? Bueno, chicos, listo. Esto es un poquito de lo que nosotros pasamos muchas veces, tanto en la comunidad, ya a lo largo de este tiempo ya les iré contando otras experiencias que también hemos pasado, ¿no? Cosas que a veces sí son gratificantes, o sea, no todo es malo tampoco, no piensen eso, hay cosas que son muy, muy buenas y hay otras pues que sí en realidad nosotros quisiéramos poder hacer más, ¿no? Ya el día jueves les contaré otro caso que tuvimos del mismo lugar
con una pequeñita con la cual nos habíamos encariñado, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Al menos con estos 3 primeros conceptos o niveles en los cuales nosotros tenemos que trabajar en educación para la salud. ¿O ha quedado claro? Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. Creo que se han quedado impactados, ¿no? Se han quedado, pero se han quedado pegados a la silla o al asiento. Sí, Miss, que la historia está un poquito fuerte así. En el final, sobre todo. El final, sobre todo, ¿no? Ya cuando yo me vine, Miss, buenas noches. lamentablemente Disculpe, ya no una supe. consulta. Sí, dime, Puma. Miss, disculpe, el trabajo de monografía que nos ha mandado de terminología será para hoy día, Miss. Sí, hasta hoy día, sí. Vale, muchas gracias, Miss. Listo, Puma, no te preocupes. Ya, hasta hoy día es. Ah, ya. Listo, Millán. Listo. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Sí, dime, Navarro. ¿Dejó tarea ahorita usted? Porque mi compañero preguntó por una tarea. No. Ahorita no. La semana pasada yo dejé, ¿te acuerdas de los términos? Hay una actividad que inclusive me dijeron que no la podían abrir y por eso yo lo volví a enviar al grupo, ¿no? De WhatsApp. Sí. Esos eran 52 términos, si no me equivoco. ¿En qué consistía? En que ustedes tenían que definirlo, pero definirlo de manera breve y sencilla, nada más. O sea, no era necesario que me pongan todo un concepto completo. No, ya no. Por ejemplo, en lo que era... Las terminaciones que es hasta 52, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí, Navarro. Ya, Miss, gracias. Listo, Navarro, muy bien. No es monografía, no es trabajo monográfico. Es el trabajo de los términos, no se asusten. Yo no he dejado ningún trabajo monográfico. ¿Ya? Listo, muy bien. Pero Sí, para dormir solamente su significado, ¿cierto, sí, Miss? solamente el significado, hija. Yulgo, entonces nos vas a contar la próxima vez tu experiencia, ya lo que ha pasado. Ya sabemos, claro, que no podemos decir nombre, ¿no? Podemos contar las experiencias, obviamente sin nombre ni apellido, ¿no? Muy bien, listo. Sí, voy a llamar a los que de repente no han contestado su asistencia. A ver, se encuentra Abad Paucar. Profesora, dígame. Ah, ya, no, es que estoy confirmando la asistencia, Abad. Sí, profesora, presente, Miss. Listo. Cruz Ruiz, ¿está? Sí, Miss, buenas noches, presente. Listo, Cruz, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver. Puma Samayán, ¿no? Samayani, perdón. También está por aquí, me escribió, creo. Quispe también. Ramírez Córdoba. ¿Se encuentra Ramírez Córdoba? Profesora, bueno, Quispe. Sí, hija, sí, ya te tomé tu asistencia. Ah, ya, gracias. Ramírez Córdoba no está, ¿no? Torres Contreras, por favor, a ver, Torres Contreras. Sí, en tu caso, Martel, sí, no hay problema. No hay ningún inconveniente, sí, no hay ningún problema. Torres Contreras no está. Vargas Briones. Vázquez Tinoco, también creo que está, ¿no? Por ahí me escribió, creo. Sí. Miss Vázquez Tinoco, presente. Buenas noches. Listo, muy bien. Los demás ya tienen su asistencia, por si acaso, ¿ya? Listo. Sí, Puma, Samayani, no te preocupes, ya también ya leí tu mensaje, ¿ya? Miss,
Sí, Herrera. Miss, Herrera Pastor, no sé si considero mi lista. Sí, Herrera. Ya, profe, Sí, me anote, Herrera. por favor, gracias. Listo, Herrera. Sí, leí tu Ya, mensaje gracias, casi al profe. inicio. Ujú. Listo, entonces con esto, hasta Ok, aquí profe, nomás. gracias. Ya, ok, no te preocupes. Con esto nos quedamos hasta aquí. Ya después continuamos el día jueves. Esta semana sí no les voy a dejar ninguna tarea todavía. Ya la otra semana es otra historia. Listo. Entonces, que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Sobre todo eso, cuídense bastante. Ok, Miss, gracias. Miss, cuídese también. Gracias, Hasta la Miss, próxima igual semana. manera. Gracias, Buenas Miss, de noches, igual profesora, forma. cuídese. Buenas noches, Miss, Buenas gracias. noches, buenas noches. Gracias a ustedes también. Buenas noches, Hasta Miss. Que Dios luego, les bendiga. Miss. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Gracias, Hasta luego, cuídense. Miss. Dios la bendiga, cuídate, Miss. Muchas gracias, igualmente para ustedes.